¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo en este día, que es el día más importante de mi vida y es el día más importante de tu vida, porque es el único día que contamos para ser feliz. Hoy es el día en el que podemos tomar acciones importantes para nuestro futuro, pensando en nuestro pasado, liberándonos de todas las ataduras del pasado que todavía nos hacen sufrir y sanando las heridas de nuestro corazón para que nuestro futuro sea mejor. Pero siempre es hoy, tenemos que actuar y siempre de la mano del Señor. Y pues bueno, seguimos meditando el libro de Josué, hoy los primeros 13 versículos del capítulo 24. Y lo que hace el autor sagrado, ya están en tierra prometida, ya están en ese lugar, y les hace un recuento, quizá porque el pueblo se olvida de las promesas, el pueblo se olvida de que todo está en que empiecen a pasar dificultades y empieza el pueblo a renegar. Hoy Josué les hace un recuento de lo que ha hecho Dios con su pueblo. Empieza primero hablándole desde los antepasados de Abraham, cómo adoraban a varios dioses, dioses con minúscula, y cómo Dios eligió a Abraham para liberarlo de eso y hacer un solo pueblo con él. Y luego el segundo es cómo la prosperidad que Dios les ayudó a lograr en Egipto, cómo con la ayuda de José, o con el liderazgo de José, se hicieron de un lugar en Egipto, crecieron, se multiplicaron, tenían mucha prosperidad y vivían muy bien, pero cómo eso llegó a darle temor al nuevo faraón que no conocía a José y entonces lo somete a una esclavitud. Ya hemos meditado todo eso y hoy lo que recuerda Josué es cómo con grandes prodigios Dios liberó al pueblo de ese, de esa, de ese es el tercer punto. Primero la prosperidad que les dio y luego cómo los liberó con grandes prodigios de esa esclavitud de Egipto. Y luego el cuarto punto que les recuerda es el paso por el desierto, cómo pasaron tantas calamidades, cómo sufrieron hambre y cómo el Señor a través del maná y a través de los codornices los estuvo alimentando. Finalmente la entrada en la tierra prometida, cómo tuvieron que enfrentar a diferentes ejércitos y sin embargo el Señor siempre los salvó. Dice, los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban del otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su lugar. O sea, este recuento los hace ver hasta el momento cómo llegan a esa tierra y cómo pasan por el Mar Rojo sin mojarse, cómo pasaron el Jordán y llegan a la región de Jericó. Y dice, ahí les hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pereceos y los cananeos y los hititas. Fíjense cuánta gente, los girjaseos, los gibeos, los jebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes. O sea, Josué lo que quiere recordarles es cómo el Señor es tan poderoso y tan misericordioso que a pesar de que nosotros a veces somos muy ingratos, Él sigue amándonos y sigue protegiéndonos. Y finalmente, en el último párrafo, les hace ver eso, que eso nos debe de llevar a esa generosidad, a tener una memoria agradecida de que si ahora tienen algo por lo que no han trabajado y por lo que no han luchado, deben de ser generosos con los demás. Dice, finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que ustedes no han plantado y de los cuales ahora se alimentan. O sea, vamos a seguir meditando todo este recuento y toda esta historia de Josué como el líder del pueblo, sucesor de Moisés. En el Evangelio de Mateo, ahora capítulo 19, versículos del 3 al 12, es un pasaje muy hermoso y muy importante para los matrimonios porque Jesús quiere reafirmar el proyecto original de Dios con respecto al matrimonio. Hoy en día, cuando hay en las intenciones de la misa, hay un aniversario matrimonial, sobre todo de 10, 15, 20, la vez pasada tuvimos uno de 30 años, eso me da una gran alegría y yo siempre le digo a mi pueblo, o sea, me da mucha tristeza ver cómo hoy en día el índice de divorcios es tan alto. O sea, ya no ven el matrimonio como un sacramento que les puede ayudar a sortear todas las dificultades que el matrimonio presenta. Y sin embargo, la gente hoy
prefiere la salida fácil. Jesús aprovecha una pregunta capciosa que le hacen los escribas y los fariseos para ponerla a prueba. Le ponen una trampa y le dicen, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Fíjense, esto es importante porque ellos no le preguntan si está permitido divorciarse, porque ellos ya saben que sí está permitido. Perdón, Moisés les había permitido, como lo van a mencionar ahorita, pero lo que le preguntan es, ¿está permitido divorciarse por cualquier motivo? Y Jesús aprovecha eso para remitirlos al plan original de Dios. Dice, en el principio no fue así. Dice, en el principio Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y los dos serán una sola cosa. Dice, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Esta traducción en nuestro leccionario, donde en el propio o en el leccionario de misa, dice, los dos serán una sola carne. O sea, ya no son dos, sino que son una sola carne. Por eso, en un matrimonio yo ya no puedo tomar decisiones sin consultar a mi esposa. Y no se trata de que si soy mandilón o que si... No, porque las decisiones que puedan repercutir en la familia ya no es como antes que el machismo me decía que yo soy el que mando y mis chicharrones truenan y la mujer tiene que aceptar lo que yo digo. No, es de dos, somos una sola carne. Los dos tenemos que tomar esas decisiones. Y cuando se está rompiendo el hilo, no hay que dejarlo romper, hay que anudarlo más. El hilo del matrimonio es un lazo de tres hilos, porque son las dos personas, hombre, mujer, y Dios que se entrelazan en el amor de ellos. Entonces lo remite a eso, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Y ellos lanzan el contraataque, porque le dicen, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Porque fíjense cómo era, les digo, la conducta machista desde entonces. El hombre es el que podía solicitar a través de un acta de divorcio y repudiar a la mujer. La mujer no lo podía hacer. Y Jesús, con la respuesta, también le regresa la dignidad a la mujer. Porque dice, es por la dureza de su corazón. Moisés le permitió divorciarse de las esposas, pero al principio no era así. Por eso dice, cualquiera que se divorcie y se vuelva a casar comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Si recordamos cuando llevaron a la mujer adúltera para que decirle a Jesús si la debemos matar o perdonar, y siempre preguntamos, ¿y dónde está el hombre con el que cometió adulterio? Porque el adulterio lo cometen los dos y el adulterio debe de castigar a los dos. Entonces Jesús está restituyéndole su lugar a la mujer y su dignidad a la mujer. O sea, no... Y por eso les dice las palabras que decimos en los matrimonios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Obviamente la gente pues veía esto, dice, uy, pues los mismos discípulos le dijeron, si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Sí, lamentablemente hoy en día esto es muy común. Hay muchos matrimonios o muchas parejas que viven en unión libre o que solamente se casan por el civil, porque le tienen miedo a esa responsabilidad total de saber que una unión para siempre, pues mejor mientras nos vaya bien y ya después vemos si nos separamos. Esa es la dureza del corazón. Si el diablo atacó a la primera pareja, Adán y Eva, directamente para que se separaran, ahora las ataca desde antes para que no se unan en el sacramento. Mientras estemos alejados de los sacramentos, el diablo está feliz. Pero si nosotros estamos abrazando a Dios a través de los sacramentos, el diablo se retuerce de coraje. Y luego habla a Jesús algo que parece también tener una alusión al celibato, que es otra manera de amar, otra manera de sacrificar. Porque la respuesta de Dios, de Jesús a esto de que no conviene casarse, dice, no todos comprenden esta enseñanza, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Dice, hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. O sea, ¿quiénes son los que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio? Pues que a lo mejor tienen son impotentes o por alguna situación que no les impide tener, que no les permite tener una vida matrimonial. Pero cuando dice hay otros que han sido mutilados por los hombres,
En aquel entonces habían los eunucos. Los eunucos eran los hombres que se quedaban a resguardar a las mujeres mientras el ejército se iba a la guerra. Pero como la guerra podía tardarse días, semanas, meses, entonces a esos hombres que eran los que se quedaban a cuidar, los castraban. Se les llamaban eunucos, los castraban para que no pudieran tener relaciones con las mujeres durante ese tiempo. Por eso dice, otros han sido mutilados por los hombres. Pero termina diciendo, hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Y dice que lo comprenda el que pueda comprenderlo. Y eso es muy hermoso porque está hablando del celibato. Los sacerdotes han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos y Dios les da la fortaleza para poder cumplir con eso. Pero para eso es bien importante la fe y para eso es bien importante estar siempre de la mano de Dios. Y por eso para ti y para mí es bien importante que hagamos oración por nuestros sacerdotes. El mundo presenta muchas tentaciones, no solamente en contra del celibato en cuanto al sexo, el poder que a veces tienen ciertos sacerdotes que se creen los dueños de la parroquia, o el poder que puede tener un obispo de sentir que le tienen que rendir pleitesía, que eso era muy común antes, ahora ya no es tanto porque la iglesia se ha llenado del amor y la misericordia de Dios y cada vez vamos entendiendo más esa misericordia de Dios que nos lleva al perdón total, que nos lleva incluso que como antes no se permitía que los suicidas fueran sepultados dignamente ni que se les ofreciera misas, ahora ya eso no es así. O sea, ahora hay tantas cosas que confunden a la gente. Digo, ya no quiero alargarme en este video, pero todas las cuestiones que vienen ahora de la ideología de género y que dicen que la iglesia rechaza, la iglesia no rechaza por rechazar. La iglesia acoge a todos, pero les hace ver cuando el camino no es el correcto en la vida que están llevando. Pero Dios no rechaza ni a los homosexuales ni a nadie. Dios los sigue amando y la iglesia los sigue amando y los sigue acogiendo, aun y cuando no esté de acuerdo con el comportamiento que tienen, y busca la iglesia a través de la oración la conversión de todas las personas. Pero bueno, ese es un tema muy escabroso y no quiero meterme a fondo en él porque no es el momento. Pero hoy sí quiero hacer una oración especial por todos los matrimonios para que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría de enfrentar, de soportar los ataques del enemigo y poder salir adelante, que nuestro matrimonio podamos llegar a los 40, 50 años y podamos continuar nuestra vida matrimonial ya de la manera como es en el cielo, pero pasar por todas las pruebas que nos presenta el enemigo en este mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sobre sus matrimonios y permanezca para siempre. Dile al Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Te mando un fuerte abrazo.